uno de los primeros párrafos que su merced nos revisó, eso sería útil para el planteamiento del problema de investigación, ¿cierto? Y les va a servir, sí, les va a servir. ¿Ustedes saben por ahí si sale algo de grabar? Sí, ya sale, profe, ya está ¿Sale? grabando. Bueno, muchas gracias. Entonces, digamos, lo que les decía es que uno de estas cosas instrumentales debe aprenderlas. Esto tiene una estructura. Vamos a ver de qué se trata esa estructura, para que ustedes procuren hacer el ejercicio de plantear su problema, sus objetivos, su justificación, y bueno, en fin, salir de esta cuestión. Si alguien tiene alguna duda, por favor, plantéela, no le dé pena. Yo sé que se supondría que a este momento uno debería saberlo todo, pero no, a veces eso no es tan cierto. Entonces, le agradezco que usted haga la pregunta para que yo le pueda orientar. Entonces creo que también ya mi cámara se prendió, ¿sí? Dice, ¿qué comprende ese planteamiento de problema de investigación? ¿Qué es lo que nos han dicho a nosotros que tiene parte, que comprende un problema de investigación? ¿Cuáles son los elementos que lo integran? ¿Qué recuerdan ustedes? Profe, pues principalmente en lo que he hecho en las demás investigaciones es como explicar, iniciando el por qué se quiere investigar acerca de eso, que llama la atención por qué, desde como, por ejemplo, también desde un ejercicio académico que se está intentando hacer esta investigación, explicar como un poquito de qué trata la investigación y como, no sé si desde allí también en dar como un, una apertura a lo que se encontrará de pronto en la investigación, pero no sé si Ok, bien. yo quería, bueno, lo que pasa es que nosotros hemos entendido, o cuando uno le pregunta a una persona por qué es el planteamiento del problema, la persona solamente tiene en cuenta que plantear el problema es hacer la descripción del problema. Pero en realidad Javier Bassi, que es un autor que yo les recomiendo en metodología, lo pueden buscar. Bueno, con él hicimos la primera lectura de la distinción paleozoica, y Javier Bassi nos va a hablar que describir, digamos, los elementos que componen un planteamiento del problema son básicamente cuatro. Uno que es el contexto y la fundamentación, que es esta parte que nosotros llamamos descripción del problema, ¿sí? Otro elemento que comprende el planteamiento del problema es la pregunta de investigación. Otro elemento que hace parte de plantear un problema es construir los objetivos. Y otro elemento es la relevancia o justificación. O sea, digamos, en palabras de nosotros, es hacer el capítulo 1, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, nuestro capítulo 1 se va a llamar 1, planteamiento del problema, ¿sí? Y luego viene el 1.1, que ese 1.1 va a ser la descripción del problema, ¿sí? Luego de esa descripción del problema viene el 1.2, que es la formulación del problema. Luego viene 1.3, que son los objetivos. El 1.3.1 es el objetivo general y el 1.3.2 son los específicos, ¿sí? Y luego tenemos el 1.4, que va a ser nuestra justificación, ¿sí? Luego de poner eso, entonces ahí sí viene nuestro capítulo, ¿qué? Nuestro capítulo 2, que se llama marco referencial. Así deben organizarlo ahora que vayan a hacer la entrega. Entonces, en ese marco referencial, el 2.1 es eso que ustedes están haciendo, que se llama estado del arte, ¿vale? Eso, hasta ahí. Luego pondríamos el referente teórico conceptual, luego otros pondrían el normativo, pero digamos que hasta ahí, digamos, es nuestra, hasta este punto es nuestra primera entrega, la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, hacer la descripción, la pregunta, los objetivos y nuestro estado del arte. Y este es el orden en el que debemos presentarlo. ¿Por qué lo aclaro? Porque en ocasiones las personas me envían el trabajo y el trabajo lo envían con primero el estado del arte y luego las otras cosas que han venido haciendo. Entonces hay que organizarlo. Esta es la lógica, digamos, reconstruida, lo que uno va poniendo en el informe acorde a las normas que estamos trabajando.
Entonces, esa contextualización o fundamentación es lo que también conocemos como descripción del problema, ¿vale? Esos son los 4 elementos que van a integrar el planteamiento del problema. Vamos a iniciar con estos dos, que son la pregunta y el contexto o la fundamentación. Entonces, ¿qué es esa descripción? Lo que decimos acá, a ver, vamos a hablar entonces de esta amiga que está acá, que es la descripción del problema, que era lo que nos decía Lindsay. Nos decía, bueno, yo empiezo hablando porque es relevante, porque escogí, bueno, en fin. En esto hay muchas discusiones, ¿no? Las personas creen que es diferente plantear un problema para un estudio cualitativo que plantear un problema para un estudio cuantitativo, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son diferentes? ¿Es diferente hacer la descripción del problema cuando un estudio es quali o cuando un estudio es cuanti? Yo creería que no, profe, ¿Por qué? porque se va a describir como tal el problema, o sea, como la situación, no se va a mencionar todavía los métodos o las técnicas, o pues creería, ¿no? Muy Sino bien, que solamente vamos a decir qué está pasando o qué es lo que hemos estudiado acerca de eso. muy bien. Digamos que en esto la mayoría de las personas que escriben sobre metodología llegan al consenso que en el punto del planteamiento del problema uno todavía no tiene definido cuál es el método. Entonces uno no dice, ay, mi estudio es cualitativo, entonces ustedes ya lo tienen definido porque ustedes están en un curso que se llama cualitativa. Pero en general, en su, digamos, cotidianidad, uno cuando plantea el problema todavía no sabe cuál es el método sobre el cual lo va a utilizar, con el cual va a trabajar. Entonces, en esa medida nos han dicho algunos que los estudios cualitativos o cuantitativos no van a determinar la forma como uno escribe el problema. Sin embargo, van a encontrar en la literatura que hay otro grupo de autores que le va a decir a usted no. Si es un estudio cualitativo, debe ir de lo particular a lo general. Y si es un estudio cuantitativo, debe ir de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué es lo general y qué es lo particular? Ustedes han escuchado durante toda su formación. Pues de lo general vendría siendo pues como una universalización de la situación que se va a estudiar en el problema, y lo particular, digamos, sería el contexto específico que se va a usar para la investigación. Es decir, si vamos de lo general a lo particular, entonces mencionaríamos, digamos, una perspectiva teórica del racismo, y luego lo particular vendría siendo, no sé, la situación específica de racismo que va a estudiar, que digamos podría ser racismo hacia las comunidades indígenas, ¿sí? En general a lo particular, o si no, de manera inversa. Sí, claro, vale, súper. Entonces, digamos, lo general es esa parte teórica que a nosotros nos han dicho, ¿sí? Y lo particular es esa parte contextual. Entonces, toda descripción del problema tiene esos dos elementos. Una descripción del problema que solo nos hable del contexto, por ejemplo, en Bucaramanga, cómo es en Bucaramanga el tema del racismo, ¿sí? Cuáles son las cifras de las personas que han sido de pronto más discriminadas por causa del racismo. Si nos habla mucho de eso, en dónde se localizan y demás, pues uno dice, ah, chévere, hay un contexto. Y si no nos habla de qué es el racismo, cuáles son las consecuencias del racismo, y nos habla un poco de lo teórico del racismo, el planteamiento nos queda incompleto. O si, por ejemplo, mi descripción del problema tiene una gran fuerza teórica, entonces me habla de los racismos, los tipos de racismo, las causas del racismo, las consecuencias, pero no lo ubica en un espacio, también está incompleto. Entonces, la descripción del problema es un ejercicio de escritura en donde yo voy a mezclar, voy a articular dos cuestiones, el fundamento teórico, mi precepto teórico y mi contexto. ¿Sí? Entonces yo debo tener esas dos cuestiones. El contexto es el elemento contextual en el cual mi investigación la voy a observar, llámese la escuela, el barrio, la ciudad, el departamento, el país, y el fundamento es aquellos elementos teóricos que hacen que ese problema sea un problema de investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando la mujer rural en una zona, yo voy a estudiar la mujer rural y pobreza, ese es mi interés. Entonces puede que yo diga, bueno, voy a partir hablando del enfoque de género, de la mujer y demás, pero después tengo que ubicar eso
en un territorio. Entonces, ¿de dónde voy a trabajar esa mujer? A la mujer santandereana, ¿sí? Que es como las dos cuestiones que debe tener la descripción. Entonces, ya sabemos que la estructura de la descripción del problema no puede hablarnos solo de contexto o solo de fundamento. Debe tener estas dos características que están articuladas. Eso como una primera medida. Entonces, ¿qué hace ese ejercicio de contextualización? La contextualización como tal es aquella que me da cuenta de la realidad, cómo se está moviendo y cómo se está manifestando el problema. ¿Sí? El ejercicio, digamos, de describir un problema digamos, complejo en la medida en que hay que hacer que aquello que yo estoy investigando es un problema, pero es un problema para la ciencia, ¿sí? No es un problema para un grupo de personas, sino es un problema que nos va a ayudar a nosotros a desentrañar una cuestión que puede ser teórica también, ¿no? Entonces todo inició con una inquietud, las inquietudes que ustedes tienen, ustedes las han ido planteando, el tema de los feminismos, el tema del abuso, el tema del arte, el tema del racismo, el desplazamiento, el adulto mayor, bueno, en fin, ustedes han venido planteando cuáles son esos intereses y han venido explorando en ellos, ¿vale? Entonces hay algo que Javier Bassi nos dice, y nos dice, mire, no hay ninguna inquietud que usted tenga que sea mala o deficiente, ¿sí? El problema es que usted vuelva esa inquietud un problema de la ciencia y sobre todo que la transforme en un problema de la estructura social. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un problema de la estructura social y un problema de contingencia social? ¿Qué entienden por eso? El de contingencia sería momentáneo. Sí, y de la Y el de estructura ya es algo más general, como más de retrocesos, o sea, como más necesario de retrocesos. Ok, el de la estructura es aquel que me muestra a mí en lo social qué es lo que está haciendo que yo tenga un problema como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema de contingencia social, el bullying. ¿Lo escucharon? Que hace poco salió, entonces toda la gente, uy, el bullying, el bullying. El bullying fue algo que sonó, ¡pum! Entonces tenemos la contingencia, el bullying. O por ejemplo, el problema del feminicidio, ¡fah! Los feminicidios. Entonces, en contingencia, las mujeres están siendo violentadas, mire lo que se está presentando. Eso es lo que yo observo, ¿sí? Lo que está pasando. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa en la investigación? Dar cuenta de la estructura social que hace que ese problema sea hoy un problema. Entonces, ¿cuál es el problema del bullying? Pues la violencia cultural. ¿Sí? Es una violencia histórica, cultural, enraizada. ¿Cuál es el problema de los feminicidios? Pues la violencia, ¿sí? La violencia y las relaciones de género desiguales, ¿sí? Las relaciones de poder entre los géneros. Entonces, lo que yo veo es como cuando uno va al médico, el médico ve algo, pero no es lo que ve, es lo que está detrás de eso. Entonces, lo que yo veo es gente que vive, por ejemplo, que ocupa el espacio público para la venta de cigarrillos, de gomitas. O sea, a mí eso qué me da cuenta, eso es trabajo informal. ¿Y eso qué me da cuenta? De la precarización que vive el país en términos, digamos, de bienestar y de garantizar un empleo formal a las personas, ¿sí? De la situación social y económica que hace que eso, o sea, el problema no es como tal la informalidad, es lo que hace que haya la informalidad. El problema como tal no es el racismo como tal, sino lo que hace que haya racismo. No es el desplazamiento. Es como, perdón, Sí, o sea, es como usted le decía, pues para hacerlo en términos más sencillos, como cuando uno va al médico y tiene una fiebre que no se quita, entonces el síntoma, o sea, la contingencia es la fiebre, pero el problema estructural viene a ser, no sé, una infección en el estómago. Exacto. Entonces tú lo que debes hacer es identificar cuál es la causa de la estructura social de tu problema. ¿Sí? Yo estoy trabajando el tema de discapacidad y exclusión social. ¿Será que ese es mi problema? No. El problema en realidad es la desigualdad social y urbana, ¿sí? Que hace que las personas que viven en discapacidad, que tienen una discapacidad, estén excluidos. O sea, si yo no garantizo que la ciudad tenga accesos, que la persona pueda bajar, que la persona pueda transitar libremente, que las personas, por ejemplo, que tienen problemas auditivos puedan cruzar los andenes y demás,
pues el problema es la desigualdad social y urbana, que el que está ya planeando se le olvida que el ser humano es diverso y singular, ¿no? Entonces, no como tal la discapacidad, esta es como la gran causa. Claro, un problema no es unicausal, pero uno como investigador siempre busca cuál es esa causa de la estructura social que determina que esto se presente como la causa más fuerte. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, de la violencia contra la mujer. Entonces, de la violencia contra la mujer, ¿qué es lo que yo voy, qué es lo que hace que haya violencia contra la mujer? Sí, esto es lo que yo veo, pero ¿qué es lo que lo determina? Las relaciones desiguales de poder entre los géneros. El estrés en los hombres jóvenes. Yo veo hombres jóvenes estresados y afanados por cumplir, por tener acceso a educación, a ingresos y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace que ellos estén tan estresados? El modelo económico y las estructuras sociales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que los jóvenes hoy estén tan deprimidos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un sujeto en este lugar, en este momento, se encuentre tan deprimido? Puede ser, algunos van a decir que es el modelo económico, otros van a ubicar una causa más de tipo psicológica, más que pertenece al individuo, ¿no? O sea, es más de culpa del individuo, de su proceso de socialización, de su familia, de su historia, en fin. Pero la gracia es que nosotros identifiquemos. Entonces, cada uno va a pensarse en este momento cuál sería la causa, es decir, estos que tengo acá, la causa de la estructura social de su problema de investigación. Estos de acá. Entonces, ¿cuál es la causa de los compañeros que están hablando acerca de los feminismos? ¿Cuál es la causa de la estructura de los compañeros que están hablando del abuso sexual? ¿Cuál es la causa de los del racismo, de los del desplazamiento? ¿Sí? La vamos a identificar. Me dice quién la tiene ya. Profe, no sé si la tenga. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del desplazamiento. Entonces, la estructura social de nosotros es el conflicto armado. Y el problema es el desplazamiento. Bueno, no, espere, me confundí. La estructura social es el conflicto armado. Y lo que viene siendo el desplazamiento forzado sería que el tema que tú estás trabajando. ¿Sí? Ajá, lo que yo veo. Lo que tú ves desplazamiento. ¿Y cuál es la causa? Entonces, por ejemplo, tu grupo dice, es conflicto armado. Pero va a haber gente que nos va a decir, por ejemplo, va a haber otro investigador que nos dice, no, el problema no es el conflicto armado. El problema es la tenencia y el uso de la tierra en Colombia. Y la tenencia y el uso de la tierra desencadenó el conflicto armado. Y eso hizo que hubiese desplazamiento. ¿Sí? O sea, depende del investigador. También, en gran medida. Va a haber personas que nos van a decir, no. El problema no es siquiera el conflicto armado. El problema es una violencia histórica y cultural que hace que se desencadene el conflicto armado y después, por lo tanto, se genera el desplazamiento. ¿Sí? Entonces uno empieza, pero está muy bien, María Camila, ¿quién toma la decisión? Ustedes como investigadoras dicen, puede que ustedes digan, no, el problema del desplazamiento, pues es, digamos, que ustedes no están hablando de desplazamiento forzado, sino de migración. Entonces, el problema de la migración la migración es causada por el modelo económico que nosotros tenemos, por ejemplo. Pero muy bien, Camila. ¿Alguien más? Profe, yo tengo como una pregunta respecto a lo que su merced pues le decía ahorita a la compañera. Eso también se podría, pues, como el tipo de problema estructural que uno identifique, se podría también como adherir al enfoque epistemológico que uno utilice, ¿no? O sea, según desde el enfoque que uno lo vea, pues va a identificar como el problema estructural que existe, supongo yo. Sí, efectivamente, hace parte o hace referencia desde eso, ¿sí? O sea, eso tiene mucho que ver con la perspectiva teórica que tú también estés utilizando, ¿sí? O epistemológica. ¿Sí? Entonces, por lo menos para la identificación del problema, nosotros pues que es algo como muy de la estructura social de tipo patriarcal, diría yo, porque pues yo creo que uno de los enfoques a los cuales se presta el problema del abuso sexual, esta problemática, es esto, el enfoque de género, sí, que la mayoría de personas abusadas son mujeres. En todos los estudios coinciden, incluso ahí en la mención que hicimos en alguno de los apartados, dice que casi a nivel mundial es como devastadora la mayoría de personas abusadas sexualmente, que son justamente mujeres. Entonces ahí como estructura se podría hablar como
como de un problema, esto justamente, pues la estructura, el problema estructural sería la sociedad, por así decirlo, o el tipo de sociedad en el que se vive. Yo creería que, por ejemplo, es que ustedes están trabajando un tema que es en relación al abuso, las consecuencias del abuso sexual en el desarrollo de la sexualidad, ¿sí? Es lo que No, ustedes profe, están hablando, ¿no? las consecuencias del abuso sexual a nivel psicológico. Ah, ustedes son los de, es que en el otro grupo tienen uno igual, pero dicen la sexualidad. Ustedes están trabajando las consecuencias psicológicas, Sí, ¿sí? señora. Van a trabajar con mujeres o personas ya adultas, ¿sí? Esto sí, esto para las entrevistas y buscamos esto, pues, que se vea tanto la perspectiva de la persona abusada como, pues, intentar hablar con algún profesional dentro del campo que cuente su experiencia ya desde lo profesional, sí, cómo es tratar con diferentes casos, que es donde consideramos nosotros que se encuentra como la diversidad de esto, ya que es como a través de muchos autores uno identifica que es como muy difícil encontrar esto sintomatologías iguales, sino que cada quien, pues, al ser esto un problema tan subjetivo, cada quien manifiesta sus secuelas de forma diferente, ¿sí? Bien, entonces tú estás trabajando el tema de consecuencias psicológicas a causa del abuso sexual, ¿sí? Eso es lo que estás trabajando. Si estás trabajando consecuencias psicológicas del abuso sexual, entonces tu tema es el abuso sexual. ¿Y cuál sería la causa de la estructura social que determina que haya el abuso sexual? Entonces, dependiendo. Entonces, habrá autores que te van a hablar de, por ejemplo, una dimensión cultural, pero habrá autores que te van a hablar, por ejemplo, del significado que tiene para alguna sociedad la infancia, y habrá autores que te van a hablar, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo de lo del género. Como investigador tú escoges desde dónde quieres partir, ¿sí? ¿Me Ah, hago ok, entender? perfecto. Sí, así. Sí, sí, ¿Sí? O gracias. más o menos. No, sí, profe, o sea, pues es como también como la postura que uno decide adoptar, ¿no? Porque pues eso yo creo que sí es gran parte de lo que uno encamina hacia el trabajo, ¿no? Y sobre todo hacia las entrevistas. Exacto, eso, ahí se marca, digamos, también el pensamiento del autor, ¿no? Ahí ya es, por ejemplo, yo estaba hablando un momento, el semestre antepasado, estábamos en clase. Uno de los estudiantes estaba hablando de la violencia intrafamiliar y para ellos el problema eran los nuevos modelos de las familias, por ejemplo. Entonces yo decía, pero tan raro. Entonces, pero bueno, ellos estaban explicando cómo esas nuevas formas de organización familiar hacían que hubiese violencia intrafamiliar. Bueno, al final ellos terminaron cambiándolo porque se dieron cuenta que no era por ahí. Pero digamos que cada investigador va poniendo cuál es su postura. O, por ejemplo, digamos el tema de la migración. Alguno va a decir que el problema es un problema económico, otro va a decir que el problema, la causa de la estructura social no es económico, sino es de corrupción. Otro no va a decir que es eso, ni corrupción, ni economía, sino que va a decir que es cultural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que ir identificando cuál es esa causa. Muy bien. Profe, Dime. una consultica, digamos, en el caso, bueno, con mi grupo estamos abordando el maltrato al adulto mayor, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál podría ser la estructura social Bien. de él? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees Pues que estábamos pensando en las relaciones de poder o también en todo eso que se ha venido dando, ¿no? De que muchos de ellos viven dependientes de sus familias o de cualquier otra cosa, fue porque no se pudieron pensionar o no tuvieron acceso a servicios de salud adecuados. Bueno, pero ¿cuál crees tú que es el Entonces, culpable, el mayor culpable de el problema de los adultos mayores? Yo creo que el mm, Estado como tal, ¿no, profe? O sea, el abandono podría ser así. O sea, pero pues depende también de qué están tratando las compañeras, ¿no? O Ellos sea, están que trabajando el ¿Puedo tema de opinar? maltrato al adulto mayor. ¿Quién dijo? el tema Michelle. ¿Qué dices? Yo creo que fue ayer, no me acuerdo qué día, estoy muy mala para el tiempo, pero estábamos hablando de eso, pues no estábamos hablando específicamente de eso, pero lo mencionamos por alguna parte en comunidad, creo que sí fue ayer, y yo hice el aporte de que uno de los problemas, como yo lo vería si yo estuviera en esa investigación, en cuestiones de abandono y maltrato a adultos mayores, es que no se ve al adulto mayor, se deja de ver al adulto mayor como persona porque el concepto de persona
en nuestra sociedad capitalista, neoliberal, de la manera en la que lo quieran llamar, pero sobre todo capitalista, el concepto de persona está muy ligado a persona que produce, como miembro que aporta a la sociedad y al sistema, ¿sí? Entonces, Mira, chévere. Por ejemplo, Michelle está diciendo que el problema de la estructura social, o sea, lo que determina que una persona sea maltratada en la vejez, hace parte de la sociedad y para una sociedad que es capitalista, ¿sí? Pero va a haber otros que nos van a hablar, por ejemplo, que es un problema cultural, el significado que tiene el adulto mayor para una sociedad. A mí me parece chévere el planteamiento que hace ella, ¿no? Por ejemplo, y que tiene que ver con la vida útil que tiene. Por ejemplo, sí, hace poco estaba leyendo un artículo sobre la pandemia en Argentina y cómo los adultos mayores perdieron sus derechos, ¿no? Entonces fueron tratados como niños, como ellos ya no son productivos, entonces decían, como no somos productivos, entonces se nos pone por encima de los jóvenes, ¿no? Entonces, salvar entre la vida de un adulto mayor y un joven, pues salvemos la del joven, como si igual usted ya se va a morir, igual usted ya no importa, ya no sirve para esta sociedad. Entonces, estaban haciendo como el análisis ese que dice uno, pues charro, ¿no? ¿Por qué tener que decidir qué vida es más importante, si un adulto o un joven? Y creer que el adulto no es importante socialmente, porque la importancia en nuestra sociedad se mide por términos económicos. Entonces, por ejemplo, ellas podrían pensárselo o desde lo económico o podrían pensárselo desde lo cultural. ¿Sí? Sí, profe. Vale, súper. Muchas gracias, Michelle. Gracias a todos ustedes, profe. Y vamos, a ver, yo aquí le dije esto. Vamos a darle borrar a todos los dibujos. Y estas anotaciones que tengo al lado es para ahorita. Ay, le digo, no le digo. Las anotaciones que tengo al lado es para ahora hacerles una explicación. Ay, Dios mío, estoy torpe con este computador. ¿Listo? Listo. Y pues bueno, los requisitos, uno es que ustedes deben ser pacientes y eso es un ejercicio escrito que requiere trabajo, ¿sí? Deben hacer que el problema parezca un problema de las ciencias sociales, debe mencionar qué es esa estructura social, eso se presenta el problema mediante la presentación, se hace mediante la presentación de elementos tanto contextuales como teóricos y dependerá del proyecto y de su habilidad y de su interés. Entonces hay personas que para ellos es mucho más fácil partir de la realidad. ¿Sí? Entonces, lo que yo me encuentro en la realidad, por ejemplo, digamos, mi tema es formación en investigación, y lo que yo me encuentro en la realidad en la formación en investigación es que son cursos instrumentales, cursos que ven el método como un procedimiento y no como una forma de pensamiento. Veo profesores, por ejemplo, que se insertan a un mercado laboral también precarizado. Veo, por ejemplo, jóvenes en un estado de formación diferente. Entonces, es lo que yo veo en la realidad. Entonces, hay gente que empieza a describir el problema de la realidad y luego se va a lo teórico. Y hay otros, como por ejemplo, para mí es mucho más sencillo hablar de lo teórico y después irme, digamos, a la realidad. Eso ya depende del estilo de cada uno de ustedes y de lo que se les facilite. Lo importante es que tengan los dos elementos, ¿sí? Y esos elementos no deben estar simplemente puestos, sino que deben ser ordenados, ¿sí? Deben tener una coherencia lógica, interna. Todo elemento que yo ubique en el planteamiento del problema debe ser pertinente y suficiente como tal. Es decir, nada me sobra, nada me hace falta. Yo recuerdo que en un trabajo, un estudiante hizo de migraciones, empezó a contarnos la historia de la migración y nos habló por allá, desde Arabia, la migración. Entonces uno decía, oye, pero eso no va en tu planteamiento del problema. Eso de pronto si lo quieres, te abres un marco referencial, allá lo ubicas. ¿Sí? Entonces hay que mirar qué pongo yo ahí que sea pertinente, suficiente y no haga perder al lector. Ojo, es un texto en el cual yo le voy a decir a la persona, hay un problema y usted tengo que estudiarlo, ¿no? Las fuentes que yo ubico en mi planteamiento del problema deben ser, o en mi descripción deben ser rigurosas, ¿sí? ¿Eso qué implica? Esa revisión juiciosa de los documentos. Generalmente las preguntas que ustedes le hacen a uno es, si yo me vi un artículo en semana sobre los datos, pues no, porque el artículo de semana lo que le está diciendo es
comunicándole un estudio, ellos no hicieron el estudio. Entonces usted debe ir preferiblemente al estudio. Entonces usted está revisando el tema adulto mayor, pues vaya y revise las bases de datos de atención, o mire a ver si hay encuestas nacionales de salud de uso del tiempo libre, o de uso del tiempo libre, o encuestas de salud, o identifique cuántos adultos mayores hay en la población, en fin, datos demográficos en el DANE, pero no acuda a decir según Vanguardia Liberal, porque Vanguardia Liberal no, ¿vale? Ustedes eso ya lo saben. Y los elementos teóricos, como tal, pues no deben ser presentados a profundidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar del desplazamiento, yo no voy a empezar a hacer toda una historia en cómo ha cambiado y evolucionado el término de desplazamiento hasta el que tengo hoy, sino que voy a utilizar solamente una de estas definiciones, ¿sí? Esos elementos, tanto teóricos como contextuales, son los que nos llevan a nosotros a formular la pregunta de investigación. Recuerda que cuando estaban trabajando por allá con su profe, me imagino que de fundamentos, ella les decía al final, y usted pone la pregunta. Usted termina de hacer todo eso y al final usted dice, por eso me interesa saber cuáles son los factores que determinan la deserción estudiantil, ¿sí? Y con eso usted cerraba el planteamiento. Bueno, esa es una forma de escritura. Lo cierto es que su descripción del problema debe tener en consideración, digamos, la pregunta como tal que va a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones les quiero hacer? Entonces, la primera es que escribir bien se aprende. Otra que es muy importante, ¿sí? Que es muy, muy importante. Bueno, lo de escribir bien se aprende también es cierto, ¿no? Uno no se levanta un día muy inspirado y dice, ah, está tan lindo el día como para escribir un planteamiento del problema. No, ¿sí? Entonces es un ejercicio de escritura y reescritura. Yo debo estar dispuesto a escribir y a reescribir y a repensármelo, ¿no? Eso es generar pensamiento, pensarme mi problema de investigación. Y algo que es muy importante antes de escribir es que ustedes hagan un guión, como el guión que yo les mostré del estado del arte. Primero habla esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Entonces lo mismo pasa acá. Deben hacer un guión o un esquema para esa escritura. Otra cosa que es muy importante es que hay que ser cuidadoso y cuidadosa con la ortografía, ¿sí? Y sobre todo que hay que ser claros al escribir. Hay personas que sienten que mucho, ¿cómo es? Que entre más palabras rimbombantes pongan, o las oraciones largas, grandilocuentes, o las cosas así rimbombantes en un lenguaje poético, van a ser mucho más llamativas, y no, a veces hacen perder al lector del tema. Usted debe, mira, hay que pensar en quién me va a leer, ¿sí? Claro, usted dirá, ¿la profesora? No, la profesora es su primer filtro, pero usted ¿para quién está escribiendo su texto? ¿Cuál es el alcance de su texto? ¿Usted se imagina que su texto lo va a leer, quiere que lo tengan allá en el municipio para consulta, para cuando vayan a atender alguno de estos problemas? ¿Usted quiere que su texto sea un texto académico, simplemente? O sea, ¿usted para quién es el sujeto que va a hacer la lectura de su texto? Cuando usted piense hacia quién va dirigido, usted en la lectura, en la escritura debe guiarnos. Entonces, por ejemplo, usted escribe un texto que la primera medida lo voy a leer yo, Joana, la profesora, entonces usted tiene que guiarme y llevarme a donde usted me quiere llevar con la lectura. O sea, decirme, mire, el problema, por ejemplo, del desplazamiento, entonces empieza a hablarme, mire, Joana, el conflicto armado en Colombia es un problema de larga data que generó, entre otras cuestiones, por el deseo, el acceso al uso y la tenencia de la tierra, generó desplazamiento. Ese desplazamiento ocasionó que las personas vivieran el desarraigo, ¿sí? Se movieran de sus territorios, perdieran sus derechos, ¿sí? ¿Qué implicaciones tuvo ese? Para que yo me vaya ubicando y vaya diciendo, ay, sí, mira, hay un problema, el problema es el desplazamiento. Y después entonces nos va a decir cuáles son esas historias de vida familiar, y nos va a decir que en el Magdalena cuántos desplazados hay, que la mayoría llegó a Bucaramanga, que en dónde se ubicaron. Entonces uno se va imaginando el lugar y va diciendo, uno como lector va diciendo, uy, sí, claro, esa situación de desplazamiento es necesaria de resolver. Pero ustedes siempre, perdónenme, deben pensar, denme un minutico que es que está entrando gente a mi casa, deben pensar cuál es el qué, cuál es el lector de su texto, cómo es que lo van, pues, a estudiar, ¿vale? Entonces, en cuanto a escribir una guía o un ejercicio de guía, yo lo que hago generalmente es esto. Si yo tengo una pregunta, y mi pregunta habla acerca de la experiencia
de unos pobladores víctimas de una violencia, pues yo no voy a empezar hablando de esto. Para mí es mucho más sencillo empezar hablando de lo estructural, entonces yo empezaría hablando de la violencia, el conflicto, cómo eso ha generado daños y afectaciones, que hay una ley que habla de las medidas de reparación, que yo quiero profundizar en la reparación simbólica, voy a hablar algo de la memoria, y luego de eso voy a hablar de la región de Huánuco. Entonces voy a escribirme un guión que me lleve a mi pregunta de investigación. Dice Rodríguez que los problemas cualitativos como tal son problemas abiertos, expansivos, que paulatinamente se van enfocando en los conceptos. ¿Qué me quiere decir eso? Que la tendencia, digamos, por ejemplo, la recomendación que hace Rodríguez es que un estudio, una descripción del problema cualitativa vaya de lo particular a lo general, es decir, vaya de la realidad a lo teórico, ¿sí? Pero no siempre, pues, va a ser así. La verdad, yo considero que eso depende de, bueno, la verdad no mi verdad, ¿no? Considero que eso depende, pues, de su habilidad en la escritura, de cómo usted organiza el problema, ¿vale? Algunos ya han empezado a escribir los elementos de la realidad que hacen que eso sea un problema, entonces lo pueden ir así. Ellos no son direccionados, es decir, no buscan una explicación como tal, están fundamentados en esa revisión de la literatura, pero también en la intuición que usted tiene como investigador, se aplican a un menor número de casos, ¿sí? No, por ejemplo, aquí no nos interesa atender. Yo puedo hablar de la violencia de género en Santander, y no voy a trabajar con todos los santanderianos, sino que voy a trabajar con personas, digamos, representantes de cada municipio, o por provincias, ¿sí? No tengo que trabajar con toda la gente. Y busca que ese fenómeno se entienda en todas las dimensiones, tanto internas como externas, como pasadas, como presentes. Entonces, mire, con el tiempo yo he llegado a construir esto, que es un esquema para la escritura de su planteamiento del problema. Ese esquema para la escritura, lo que nos va a hablar a nosotros, o lo que nos refiere a nosotros, nos va a indicar cuáles son las necesidades que debemos tener en cuenta para hacer mi problema. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar cuál es mi tema. Entonces, mi tema es el racismo. ¿Qué ocasiona el racismo? Entonces, voy a hablar de la cultura, ¿sí? La cultura, la raza, ¿sí? Luego de eso, voy a identificar cuáles son los elementos que debo conceptualizar y voy a realizar una breve conceptualización de ellos. Entonces, por ejemplo, racismo debe aparecer en algún lado, pero no debe aparecer en la historia del concepto del racismo, sino algo muy pequeño, porque después vamos a tener el marco teórico donde usted nos va a hablar todo lo del racismo. Luego tenemos un cuarto punto, que es hablar ya no, pues si hay más causas, mencionarlas y mencionar cuáles son las consecuencias, sobre todo aquellas que son más relevantes, acorde a mi tema o mi problema de investigación. Luego de hablar de esta parte, voy a hablar de ya lo contextual, ¿sí? Y en eso contextual, pues yo debo decir quiénes son los afectados, preferiblemente, nos decía la profe allá en Fundamentos, debe presentar datos, pero a veces uno no tiene datos. Si uno no tiene datos, ¿qué es lo que utiliza cuando no tiene datos? Usted dice, no, yo no tengo datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, utiliza algunas referencias de algunos autores que se hayan dado. ¿Sí? Algunas referencias, algunas citaciones que se hayan dado, por ejemplo, algún estudio que usted revisó, y el estudio que usted revisó ubican citas, en fin. Y luego, digamos, usted debe, en su descripción, en alguna parte, debe hablarnos acerca de las deficiencias en el estado del conocimiento. ¿De dónde le sale esto? Este sexto punto. ¿De dónde lo saca? ¿Dónde le sale ese un poco párrafo? del estado del arte, pues lo que falta por investigar o lo que resaltan que no se ha hecho. Y eso. Muy bien. Entonces es un párrafo que yo me voy a traer de mi estado del arte que me permite a mí justificar la pertinencia. Ese párrafo de cierre ya final que ustedes están haciendo en las conclusiones, es el que me permite a mí afinar la escritura de mi planteamiento del problema. Y yo debo, recuerdan que la profe lo ponía a uno a hacer la pregunta y uno cerraba con la pregunta. ¿Sí lo recuerdan? Que en ocasiones eso quedaba así como colgado. Pues la gracia no es que le queda ya como colgado, como un continuará, sino la gracia es que usted, luego de eso, usted cierre ese apartado al menos con una breve justificación, usted diga eso porque es importante, no la justificación grande, un párrafo pequeño, en donde usted nos diga, mire, este estudio se justifica, ¿vale?
No siempre tengo que poner la pregunta. En ocasiones uno va escribiendo y la escritura es mucho más sencillo poner el objetivo general. ¿Lo puedo poner? Lo puedo poner. O los objetivos específicos y luego volver las preguntas. ¿Lo puedo poner? Lo puedo poner. ¿Sí? Entonces no siempre tiene que ser solo la pregunta como tal. Y acá hay un ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a ver este ejemplo, qué es lo que nos muestra como tal. En este ejemplo uno puede observar que si a mí me han dicho que el planteamiento del problema o la descripción del problema tiene dos elementos, fundamento y contexto, pues yo debo, por ejemplo, en el fundamento parto de la estructura social, ¿sí? Yo estoy trabajando exclusión social de las personas con discapacidad, ese es mi tema como tal. Miren, quiero que por favor lo observen, voy a señalar acá con esto. Este es mi tema, exclusión. Esta es la causa de la estructura social. Entonces yo empezaría mi texto hablando de desigualdad social urbana, cómo ella conlleva la exclusión social de personas con discapacidad. Diría qué es esa, mira, aquí tengo la parte de definición, qué es, ¿sí? Identificaría cuáles son las consecuencias, pero sobre todo enfatizando en aquellas, yo estoy estudiando de las personas en educación superior, entonces trabajaría, le haría énfasis en esas consecuencias en la parte de educación superior. Entonces, por ejemplo, a mí, ahí es donde les digo que hablar de lo suficiente y lo pertinente. O sea, a mí no me serviría aquí empezar a hablar de las consecuencias laborales, psicológicas, no, porque lo que voy a trabajar es en cuanto a acceso y permanencia a la educación superior. Voy a enfatizar es en ellas. Y destacaría, por ejemplo, que hay personas que logran apropiarse del territorio y esto es sobre el concepto que yo voy a empezar a descomponer. Ojo con el concepto que voy a descomponer, que es apropiación territorial. Y la apropiación territorial me dicen que se mide a través de las barreras y de las estrategias, ¿sí? Entonces, yo digo que la apropiación territorial de algunas personas se logra mediante esas barreras y esos accesos. Luego, en ese mismo texto, esto es un solo texto, uno solo, escrito. En ese mismo texto en general, entonces yo empiezo a hablar acerca del contexto. Y entonces, cuando termino aquí hablando que la apropiación territorial está determinada por barreras y estrategias, hablo en Colombia y debo esto que puse en fundamento ponerlo en contexto. Entonces, en Colombia, observen por favor la desigualdad social y urbana, pero ya en contexto cómo es, la exclusión y el sistema educativo y las personas en Colombia. Sí, esto ya estoy en Colombia. Hablo también de las normas y tengo algunas internacionales, pero no todas las que ha venido ratificando Colombia. ¿Sí? Hablo de datos de personas en el sistema educativo superior y caigo, ya estoy en Colombia. ¿Qué me falta? Pues caer a la ciudad donde lo voy a trabajar. Bucaramanga, presento datos de personas con discapacidad, hablo de la apropiación territorial de esas personas en Bucaramanga, que es una limitante, y luego de eso ubico mi problema o mi pregunta de investigación o mi objetivo en general. Y cierro con un breve párrafo de justificación y del estado actual del conocimiento. Puedo hacer un solo párrafo. Ahora, yo he dicho que ella debe tener esos dos elementos, fundamento y contexto, la descripción del problema. Solo que esta parte de arriba, esta parte como tal, no debe ser tan amplia, es una parte mucho más corta, ¿sí? Entonces, acá en la descripción, esto que hablamos acá de desigualdad social, exclusión, esto acá, usted debe llevar a su lector de la estructura social y de su tema y de qué es, usted debe trabajarlo entre el primer y segundo párrafo de su escrito, ¿sí? O sea, no es que usted empiece a hablarnos, la desigualdad social urbana es un tema que existe desde la época, y dura 3 hojas hablándonos de la desigualdad, y después por allá va y nos habla de la exclusión, y después el lector por allá en la 5ª página se va enterando de qué es lo que usted va a hacer, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque a veces, por ejemplo, empiezan el género, entonces nos hablan del género, entonces uno se entera de todo el género, y resulta que lo que van a estudiar es el abuso sexual, pero uno como lector se entera en la 5ª página, ¿sí? Usted debe procurar que el lector de su texto se entere que su tema es la exclusión de esas personas, ¿sí? Y que en el sistema educativo superior, y que máximo por tarde él se entere entre el primer y segundo párrafo. O sea, usted no puede esperar a que lo haga al final, ¿sí? Ahora vamos a mirar algunos ejemplos de ese ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá?
Profe, digamos, ¿qué extensión podría tener una fundamentación para que no sea como tan recargada? Una fundamentación. Pues lo que pasa es que la parte de fundamentación es bien cortita, ¿no? Miren, esto, todo eso de fundamento que uno hace es lo que después se va para el marco teórico. Entonces acá esto tiene que ser muy, muy pequeñito, no tiene que ser tan grande. Yo creería que uno lo del fundamento lo debe quemar máximo en 3 párrafos, 2, 3 párrafos. ¿Sí? Creería. Muestre a ver, muestre a ver, muestre a ver, les voy a mostrar. Muestre a ver, voy a mostrarles un muy buen ejemplo. A ver, estas chicas eran muy aplicadas también. Y les voy a mostrar. Ok, vamos a dejar esto. Ellas, por ejemplo, están trabajando un tema. Muestra a ver que aquí ya le quité lo de compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla 1. Compartir. Ellas están trabajando trabajan el tema de género y educación superior. Este fue el tema. ¿Sí? Vamos a mirar la descripción del problema. Entonces ellos, mira cómo empiezan. Ellos empiezan, el género es comprendido como una construcción sociocultural. Aquí que tiene la causa de la estructura social. ¿Sí? Aquí nos está hablando. Mira todo lo de la estructura social, lo que se gastó. 2 líneas. ¿Sí? A través de la noción de género femenino que está inmerso a lo largo de la tradición en las prácticas que generan desigualdad frente a lo masculino. Así pues, desde la época antigua, la mujer ha sido ligada como acompañante, cuyo principal papel era la reproducción o actividades relacionadas al mantenimiento y elaboración o cuidado, las cuales tiempo después se ratifican en la sociedad patriarcal, estableciéndose una clara división sexual del trabajo, donde los hombres permanecían en la esfera pública y las mujeres subyugadas a la esfera privada. Hasta aquí no nos han hablado de la educación superior, ¿sí ven? Pero nos están hablando del género y cómo el hombre cumplió un rol y la mujer otro. En ese sentido, gracias al movimiento feminista del siglo XIX, se daría un hito fundamental para el reconocimiento de la mujer que abriría las puertas al ámbito público, considerado como exclusivo de los hombres, donde se buscaba la participación en la esfera política, la igualdad de oportunidades laboral y la inclusión en la educación. ¿Sí? Espacios que se consolidaron posterior al sufragio femenino. Sin embargo, desde la perspectiva del historiador, mira, aquí está la cita. Fue el acceso a las universidades lo que demostró la clave para la causa de la mujer más que el acceso al voto. ¿Sí? Entonces, miren, y aquí, miren que ellos nos hablaron del género, nos hablaron esto de qué se trataba, y luego de eso ya nos llevaron al tema que es lo que va a trabajar. Entonces el lector en este punto dice, miren, cerró con lo de las universidades. Y luego nos habla de la incorporación del género femenino en la educación. Entonces yo ya me entero en mi tercer párrafo que ellos van a trabajar eso. Voy a mostrarles otro. Pero ellas trabajan el tema de discapacidad. Entonces queda como medio harto volver a mostrar el mismo. Ellos trabajaron habitantes de calle, ¿sí? Y en rehabilitación. Vamos a mirar. Ya. Entonces dice, bueno, ellos empezaron fue desde la ley, hablaron desde lo de la ley. Generalmente esta recomendación no es muy buena, empezar por la ley, porque la ley hace parte del contexto, ¿sí? No, o sea, la ley se hace para regir un contexto como tal. Pero bueno, ellos acá hacen como un ejercicio de decir por qué esto tiene una estructura económica, tiene sus raíces en la estructura económica y cómo eso, digamos, marca unas relaciones de poder entre hombres, mujeres, y marca la desigualdad social. Luego hablan de la sociedad y el mundo capitalista y aquí nos vamos a dar cuenta que este párrafo dice, tal desigualdad ha condicionado la brecha social entre esos unos y esos pocos y ha traído como consecuencia el incremento o permanencia de factores sociales como la pobreza, la cual ha llevado a personas a vivir en condiciones de pobreza extrema o indigencia, el desplazamiento propiciado por diferentes tipos de violencia, factores políticos como por corrupción y factores económicos como desempleo, familias, personas sin vivienda propia, entre otros. En efecto, la pobreza extrema o indigencia, ¿sí?, la cual está directamente relacionada con la habitabilidad de calle. Entonces, miren, tuvieron que pasar ¿cuántos párrafos para que uno se enterara del tema? 1, 2, 3, ¿sí? La gracia es que yo siempre recomiendo que por tarde la persona se entere aquí, en esta parte, de cuál es el tema.
sea, que no tarde mucho tiempo en enterarse. Vamos a mirar otro ejemplo de otros compañeritos. Cualitativa. Ok. Bueno, este grupito sí tuvo una entrega muy floja en esa época. Vamos a ver. Ah, bueno, vamos a ver este grupo. Este grupo trabajó percepciones de los ciudadanos del sector del centro de Bucaramanga acerca de la parte de los vendedores informales y semiestacionarios en el uso del espacio público. Ellos trabajaron eso. Y muestra a ver, vamos a observar. Entonces, bueno, a ella se les hizo una recomendación de eso, pero la gracia, como les digo, es que la persona pueda entrar en el tema. Por ejemplo, mire, ellos sí nos hablan de la venta estacionaria o semiestacionaria entre el primer y segundo párrafo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es supremamente importante que en la descripción del problema haya el fundamento, pero ese no puede ser muy largo. Cuando yo les hablo de fundamento, no es que se pongan a hacer una cosa gigante, ¿no? Ese no es el fin. Es 1 o 2 párrafos. ¿Por qué? Porque luego esto, o sea, ustedes les han dicho, recuerdan que las evaluaciones los profesores le dicen a uno que debe tener un hilo contextual, un hilo, el trabajo. Se supone que luego esta parte de acá que nosotros tenemos, esta parte de acá, es lo que después yo ubico en dónde, en mi marco teórico. Allá es donde lo voy, en el marco teórico conceptual, allá es en donde yo voy a trabajar acerca de la desigualdad, de la exclusión, del término de discapacidad, ¿sí? Allá es en donde voy a hablar de eso. Entonces, esto está muy articulado como tal. Y allá también tendré que hablar de los otros conceptos que estoy trabajando, que son estos de apropiación territorial. Entonces, esta parte iría en lo que uno llama marco contextual. Esta parte que uno habla de las normas, ¿dónde va? En el marco normativo. Ojo, no puede ser, no es lo mismo lo que decíamos para definir el estado del arte, una definición teórica a una definición normativa. No es lo mismo, para nada. No es lo mismo la definición de feminicidio de la ley a lo que consideran las feministas de lo que es el feminicidio como tal, ¿vale? La ley siempre está, no tiene el mismo alcance que tiene el desarrollo teórico y conceptual. Entonces, mire, este sería, si lo descompusiéramos, por eso le dicen a uno que el planteamiento, la descripción del problema tiene todo el trabajo, casi que he dicho. Entonces, esta parte sería lo teórico que después uno va a trabajar, y por aquí tendríamos parte del estado del arte, ¿sí? Algunos elementos contextuales que la gente después va a desarrollar, en fin. Entonces es importante que esa descripción quede muy bien y que esta parte no sea tan extensa, la parte de fundamento, porque después pues sí vamos a tener un apartado para desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, esta grabación que usted está haciendo la va a subir al aula virtual, ¿cierto? Y si el computador no se estalla ahorita, sí. Entonces, yo procuraré subirla, ¿vale? Ahora, Profe, dime. y entonces ¿para cuándo quedaría el entregable 1? No, todavía no lo tenemos, no hemos salido. Cuando terminemos a hablar de justificación, el día que terminemos a hablar de justificación, a la siguiente clase es la entrega. Entonces, yo Bueno, ya les recomendaría, yo creo que eso es para este jueves, ya lo terminaríamos, ¿no? No, ustedes son el viernes ya terminaríamos esa parte, ¿sí? Entonces, dime, yo me imagino que sería para el miércoles de la siguiente semana. Dime. bueno, profe, gracias. Una pregunta sobre el trabajo pequeñita. Es que nosotros ordenamos el trabajo por, pues, lo del estado del arte por campus. Entonces hicimos 3, educación, salud y ciencias sociales, ¿sí? Y hay un artículo que es de dos autores. Uno de ellos aborda, pues tiene doctorado en psicología social o especialización, no me acuerdo, y el otro es un doctorado en ciencias sociales. Entonces lo clasificamos es más para el lado de ciencias sociales, ¿cierto? Porque el artículo como tal habla más de la parte enfocada no tanto desde salud mental, sino desde la otra parte, o sea, la parte más social de la psicología social. Sí, es por la psicología. ¿Pero me estás preguntando del estado del arte?
Sí, es Eh, que solamente es porque toca organizar eso y no me voy a ir sin preguntarle. y claro, lo puedes, o sea, lo vas a organizar por campus, es lo que me estás diciendo, ¿sí? Y tienes Sí, el campo de psicología y el campo El pues campo de salud, profe. es de salud. salud y ciencias sociales. Entonces hay un Salud. artículo que es psicología social y ciencias sociales. O sea, ese es el campo del artículo. ¿Ok? Entonces, para ubicarlo, lo ubicamos más en ciencias sociales. Sí, sí, tú eres la que lo define. Si él tiene, por ejemplo, un toque más de ciencias sociales que de Sí. psicología y te conviene más ubicarlo en ciencias sociales, lo ubicas ahí. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Vale. Entonces, vamos a cerrar la sesión hablando acerca de la pregunta de investigación, ¿vale? Para que ustedes puedan avanzar acerca de la construcción. Yo quisiera que el día viernes trajeran más avanzado esa escritura del estado del arte, bien avanzado, o sea, mire que una cosa es como una bola de nieve, ¿no? Pues van arrastrando una y otra actividad. Y trajeran más avanzado, o al menos garabateado, que alguien se encargue de su grupo de hacer un primer borrador, al menos de la escritura, del planteamiento del problema y de la pregunta. A algunas personas les queda más fácil hacer primero la pregunta y luego hacer la descripción del problema. Eso también está ahí, ¿sí? Desde la pregunta, ¿qué hemos aprendido? Que debe ser una pregunta, no es una afirmación. Entonces, por ejemplo, eso de las ciudades inteligentes son las estrategias, eso no es una pregunta. Se recomienda que sea una sola, sin embargo, pues hay algunas excepciones. Por ejemplo, esta es una pregunta o un estudio mixto, ¿sí? Mire, ¿cuál es la percepción de los habitantes de Bucaramanga con condición de discapacidad? Y luego nos habla de qué barreras y accesos urbanos presentes en sus trayectos cotidianos dificultan o facilitan el proceso de inclusión. ¿Uno puede hacer más de una pregunta? Puede. ¿Cuál es la recomendación? Porque de pronto en fundamento la profe le decía, no, solo tiene que ser una. No. Es preferible que sea una, porque si son dos preguntas de investigación, pues es como si hiciera dos proyectos de investigación. Entonces, por eso es que se recomienda que sea una sola, ¿sí? Porque entre más preguntas haga, pues más trabajo implica, ¿vale? Ella debe definir claramente cuándo se acaba ese trabajo, establecer un límite basado en recursos, en tiempos, y generalmente debe iniciar con un modalizador que abre el campo de respuesta, es decir, un modalizador que respuesta al qué, al cuáles, sí, cuidado con las respuestas de sí o no. Entonces, las personas abusadas han vivido traumas, eso no es una pregunta de investigación, ¿no? ¿Es el desplazamiento un problema social? No, esa no debería ser una pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, es diferente que digan cuáles son las experiencias de las familias frente al fenómeno del desplazamiento, es diferente que digan cuáles son las experiencias o digamos los factores o las implicaciones psicológicas a causa del abuso sexual a que hagan una afirmación, ¿vale? Como tal. La gracia es que uno pues indague cosas nuevas o lo haga de manera novedosa, ella debe ser susceptible a ser contestada y algo que es muy importante es que cada palabra que yo utilice en mi pregunta refiere a un núcleo teórico, a tradiciones académicas, a enfoques metodológicos. Ella suele tener algún concepto o el tema general con el cual yo voy a trabajar de mi investigación y posee un recorte espaciotemporal. En cuanto al recorte espaciotemporal, es importante que tengan en cuenta que es obligatorio que tenga el espacial. El recorte temporal lo va a tener siempre y cuando ustedes tengan un evento en la realidad que marque la necesidad de identificar un año. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los pronunciamientos de la Corte frente a los casos de feminicidio en Colombia a partir del año 2014, creo que fue la ley, 2015, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que se da? Es porque tengo un evento en el tiempo que marca esa cuestión, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Recuerdan lo que decíamos ese día? Que a veces la pregunta de investigación nos da cuenta de el tipo de estudio. Entonces vamos a ver si ustedes más o menos les puede dar cuenta del tipo de estudio, ustedes me van a decir qué tipo de estudio podría ser. Vamos a observar esta pregunta, me dice. ¿Qué estudios desde las ciencias sociales, especialmente la antropología urbana, han trabajado sobre los barrios y vecindarios y por ende sobre la ciudad? ¿Qué tipo de estudio sería ese? ¿Qué creen?
¿Están ahí? ¿Cualitativo? Sí, cualitativo, pero ¿de cuál? Tecnometodología. Etnometodológico. ¿Está trabajando qué estudios? Es un estudio bibliográfico. Bibliográfico. ¿Sí? ¿Qué estudios desde las ciencias sociales han trabajado sobre los barrios, vecindarios y por ende sobre la ciudad? Vamos a mirar este. ¿Cuáles son los significados atribuidos a la maternidad y a la paternidad por los jóvenes estudiantes de pregrado de la UIS? ¿Cuál creen que son esos? Una fenomenología, una etnografía, una fundamentada. ¿Qué podría ser? Etnografía. Etnografía. Creería que es más. Recuerden que los significados, ¿quiénes lo trabajan? Más como de la fenomenología del intelecto. Fenomenología, profe. Los significados los trabajan más la teoría fundamentada. ¿Sí? La fenomenología trabaja más la experiencia, la percepción. ¿Sí? Mire, este nos habla del significado de ser campesino, el otro podría ser teoría, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia, autocuidado y las formas de socialización de los adultos mayores de Florida Blanca que habitan en la calle? Eso podría hacerlo desde un etnográfico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por las docentes de la Facultad de Humanas de la UIS para incentivar la investigación social en los estudiantes de primeros semestres? Entonces, ¿esa cuál sería? ¿Cuál creen? Vamos, hagamos un esfuerzo y ya nos vamos. Tomo lista y nos vamos. ¿Cuál creen que es esa? ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas? Etnografía, etnometodología. ¿Nada? ¿Están ahí? Pues una etnometodología, profe, usted cuando Sí. hablaba de ella decía que era, digamos, por ejemplo, cuando se hacía el estudio en el entorno académico, se puede utilizar la etnometodología, ¿no? Sí, podría usarse, porque voy a mirar las estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que ellas hacen? Por ejemplo, ¿qué hace la profe? Entonces voy a entrar al curso, voy a mirar, podría servir. Entonces, mire, yo lo que quiero mostrarles de la pregunta es eso. La pregunta tiene un modalizador, tiene los elementos, miren esta pregunta, habla cuáles son las experiencias de apropiación territorial de las personas con discapacidad que permanecen en el sistema educativo superior en la ciudad de Bucaramanga. ¿Sí? Entonces, mire, ella habla de un modalizador que parte con cuáles, lo que está trabajando es la experiencia como tal, y mire lo conceptual, apropiación territorial, ¿sí? Esto es lo que está trabajando. Y obviamente no solamente va a tener que definir qué es la apropiación territorial, sino qué entiende por personas con discapacidad y qué entiende por permanencia en el sistema educativo superior. Y observe el recorte espacial. Entonces, toda pregunta tiene estos 3 elementos mínimos, ¿vale? No tiene temporal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a, voy a parar.